En primer lugar, agradecer la invitación para estar aquí con Víctor Coral, con la editora Altazor, la Casa Editorial Altazor, y agradecer también este inesperado homenaje con esta niña hija tuya, que verdaderamente me conmueve hondamente. Hace unos meses Víctor Coral me alcanzó esta antología que ahora ustedes podrán leer, y la verdad que me quedé sorprendido porque muestra no solamente la calidad de los poemas que ustedes podrán leer, sino un cambio de actitud que yo espero que se generalice respecto a la difusión de la poesía en América Latina. Los poetas de hace un siglo, exactamente hace un siglo, como Vallejo en Trujillo, podían leer con facilidad a sus contemporáneos de otros países. No es un secreto que Vallejo pudo leer, comprados en una librería de Trujillo, a poetas como Leopoldo Lugones y como José Herrera y Recife, argentino y uruguayo respectivamente, que influyeron sobre su poesía. Esto quiere decir que en ese momento, como antes también, era posible para los poetas y para los lectores de América conocer qué se hacía en otros países. El ejemplo anterior es el ejemplo de Rubén Darío, el ejemplo de Chocano y tantos otros poetas modernistas que podían leer a sus congéneres de otros países. Bueno, las ediciones circulaban en barcos o circulaban en coches de caballos, pero llegaban a las principales librerías de América. Eso no ocurre ahora, no ocurría ni en los años 60, cuando los autores latinoamericanos, especialmente novelistas, pero también poetas, para ser conocidos en otros países de América Latina, tenían que publicar en España. Y entonces se ha generalizado ahora, y ahora ya estoy hablando específicamente de poesía, una suerte de carrera por publicar en España, y eso no significa nada realmente, porque las editoriales que antes tenían mucho prestigio españolas de poesía ya, digamos, no tienen un control de calidad como antes lo tenían, y no es ninguna garantía. Entonces lo que está ocurriendo es que están fortaleciéndose las literaturas nacionales con ediciones nacionales en cada uno de esos países, en Chile, en Perú, en México, en Nicaragua o en El Salvador. Hay muy buenos poetas que no son conocidos allende las fronteras. Esa es la situación que estábamos viviendo y que esta antología viene a romper. Yo creo que eso es lo más importante. Lo más importante es que autores de un país importante como México se publican en el Perú, en una editorial peruana, y que no son autores, digamos, consagrados, autores que se leen en las universidades. Me permito una anécdota aquí que me ocurrió en los años 70. ¿no? Se me acerca una persona, una estudiante, que ahora es una poeta muy conocida, y me dijo: ¿por qué en la universidad no estudiamos a Verástegui? Verástegui acaba de publicar en los extramuros del mundo. Era una pregunta difícil para un profesor. Le dije, bueno, ensayé una respuesta, le dije: mire, en la universidad estudia desde Homero hasta la literatura penúltima, pero la última todavía está en las calles y las librerías. Ya llegará el tiempo que haya tesis sobre Verástegui. Bueno, ya llegó ese tiempo. Hay tesis sobre Verástegui, por supuesto, ediciones en varios lugares, y a Verástegui, cuando estaba retirado en Cañete, su papá, que era chofer de un colectivo, no podía entender cómo ese individuo que lo tenía en casa y que le parecía un ocioso, que era su hijo, venían personas a consultarle y para hacer tesis, ¿no? Bueno, menciono eso, y una anécdota más que me la contó Carlos Garayaro, un profesor muy querido por mí, un compañero de la Universidad de San Marcos, que sube a un avión en los años 70, fines de los 70, para ir a Madrid, y entonces sube Nicomedes Santa Cruz. También lo ve avanzar y dice: uy, ese es un mabrantín, ojalá que no me toque con él. Por supuesto, como en un cuento, le tocó. Entonces se sentó a su lado Nicomedes,
comenzaron a hablar, salió que Garayal era de literatura, y entonces dice, dígame usted, ¿por qué no me estudian a mí en las universidades? Yo soy un poeta popular. Entonces él le soltó el cuento de literatura penúltima que yo ya le había contado, ¿no? Le dijo lo mismo, esta es la literatura penúltima, ya llegará el tiempo. Bueno, hace 2 o 3 años un peruano, Sandro Chili, me contó que fue en Estados Unidos a un congreso de literatura afroamericana. Habían 20 ponencias en ese congreso. 15 eran sobre Nicomedes Santa Cruz, ¿no? O sea, Nicomedes Santa Cruz ya entró en el canon universitario y su popularidad, después que ha fallecido, ha crecido. Bueno, voy al libro que ha recopilado poemas que ha escogido, prologado y metido a Altazor, digamos, con ciertas influencias personales, porque Altazor se resiste un poco a la poesía, o se resistía, pero ahora ya no, y entonces aparece este libro de este nombre, Mex Poet, ¿no? Que, bueno, es en un idioma inventado de Víctor, ¿no? Pero que se entiende, ¿no? Esto en lingüística se llama creación dentro del sistema, porque estamos leyendo español y Mex Poet suena a inglés o a no sé qué, pero no a español, pero un español o alguien que lee español lo entiende. Mex Poet, muestra de poesía mexicana contemporánea, se entiende, clarísimo, ¿no? Eso se llama creación dentro del sistema. Por ejemplo, nosotros tenemos el diminutivo de llave y decimos llavecita, pero viene una niña y nos dice llavita, préstame tu llavita, y le entendemos, a pesar que nadie dice llavita excepto esa niña. Es una creación dentro del sistema. La primera cosa es que Mex Poet es un título dentro del sistema. La segunda, viendo el libro así exteriormente, por estos brillos, se ve que es un libro de Altazor. Yo reconozco un libro de Altazor porque brilla, ¿no? Y así son todos sus libros, ¿sabes? Es un detalle que yo, como frustrado editor, porque me hubiera gustado también ser editor, distingo rápidamente, y esta carátula también es una carátula pues muy contemporánea, que atrae a los jóvenes y que a los viejos no nos disgusta, ¿no? Se ve muy bien, el libro tiene una buena presentación. Pero tal vez lo más importante del libro, de esto seguramente va a hablar el propio Víctor, es que es una antología de poesía mexicana contemporánea. Y poesía mexicana contemporánea significa poesía escrita en todas las lenguas que se hablan en México. Miren, parte de los conflictos que tienen los españoles dentro de su territorio es que cuando uno dice español, por ejemplo, ¿qué hablas español? De pronto le pueden tirar piedras. ¿Dónde? En Cataluña o en el País Vasco. Ahí hay que decir que usted habla castellano. Entonces resulta que para nosotros, los de América, podemos decir castellano o español y no nos molestamos porque hemos leído el libro de Amado Alonso, Castellano, Español, Idioma Nacional, o porque simplemente nos es indiferente. A ellos no les es indiferente, porque España es un conjunto, digamos, de antiguos reinos que tienen distintas lenguas. Una cosa es que se haya cumplido aquello que decía el poeta Hernando de Acuña a Carlos V: un monarca, una lengua, una espada. Eso lo escribió Hernando de Acuña y representaba el espíritu imperial de España, el espíritu que ese espíritu imperial que ha callado por décadas o por centenares de años a los idiomas diferentes. En México no ocurre eso. En México no hay, digamos, un conflicto territorial de pueblos que hablan una lengua y otros que hablan otra lengua. Eso no existe, felizmente. México es una nación donde la gente habla una o dos lenguas y las habla y que fluye. Que tienen problemas también, acuérdense lo de Chiapas, también hay rebeldías, pero no son tan inminentemente victoriosas como las que ocurren en Cataluña, en España. Yo estoy convencido que Cataluña se va a separar de España, no ahora, pero tal vez en 50 años. Eso va a ocurrir porque el sentimiento es muy fuerte. En México no ocurre eso, como no ocurre en el Perú cuando bromeamos con Arequipa, República Independiente. Los arequipeños son tan peruanos como cualquiera y no piensan separarse, bromean con eso, es otra cosa. Bueno, en México
yo he ido muchas veces a México y me sorprende eso que también tenemos los peruanos, el orgullo de las lenguas originarias. Es una cosa muy poderosa en México. Y pueden ser muchas, pero lo tienen. Y entonces el mérito de esta antología es que recoge a poetas, en principio son poetas que están escribiendo ahora. No es Octavio Paz, ya fallecido, no es Efraín Huerta, que son los grandes poetas que conocemos por los libros y que se repiten en las universidades. No, son poetas que están vivos ahora. Y son poetas de distintas lenguas que han sido traducidos al español y en algunos casos aparecen con su propia lengua en versión bilingüe. Entonces, y son poetas además de, digamos, menores de 60 años, para decirlo, ¿no? Pero pueden ser muy jóvenes también. Entonces yo creo que esto es el equivalente de lo que le ocurría a Vallejo en los años 20 del siglo pasado, es decir, poder leer a sus contemporáneos, no a poetas mayores, sino a quienes están escribiendo ahora. ¿Y cuál es el gran tema que atraviesa esta antología? El gran tema es la migración. El gran tema es la desadaptación, el sentirse extraño en un territorio que no es el suyo. Entonces, algunos dicen, bueno, pues ahora que hay esta época de migrantes que viene ahora. No, el ser humano siempre ha sido migrante. Siempre ha sido migrante. Y fíjense, hay monumentos literarios que marcan la literatura, por lo menos de Occidente, que justamente hablan del tema del viaje. El tema del viaje, para lo que sea, es la búsqueda del propio destino, es salir de lo propio para ir a lo ajeno. Es lo que hicieron los griegos cuando fueron a pelear a Troya. Hay una etapa de búsqueda y otra etapa de regreso, es la Ilíada y la Odisea. Pero pareciera que nuestros pueblos están siempre en esa búsqueda, y eso se siente latir en esta antología, que francamente a mí me parece extraordinaria. Me parece extraordinaria. Tengo que leerla más detenidamente, poeta por poeta, para poder algún día poder escribir de lo que está pasando en la poesía mexicana de hoy, que creo que es una de las más poderosas. Siempre conocemos, mirándonos el ombligo, de nuestra poderosa tradición. Por supuesto, el Perú tiene una poderosa tradición de poesía, pero también la tiene Chile, pero también la tiene Nicaragua, y también la tiene de modo muy especial México, que es la nación donde más se habla español en el mundo. Entonces lo interesante es ver cómo el español mexicano se influye a su vez por todas estas lenguas, y hay un modo nacional de ser más poderoso que en otros países. Más poderoso, bueno, no que en el Perú. No por azar somos dos culturas milenarias. Hay una broma triste, diría, que hacía Ángel Rama, el gran crítico uruguayo, que decía, simplificando, ¿de dónde vienen los mexicanos? Vienen de los aztecas y los mayas, y los peruanos, bueno, vienen de los incas, y los argentinos y uruguayos, ¿de dónde vienen? Descienden de los barcos. Bueno, es porque la migración es muy fuerte, pero no es solamente porque la migración es fuerte, porque hubo exterminio de poblaciones aborígenes en Uruguay, en Argentina y en Chile. Y entonces qué fácil quedarse en una tierra ajena donde se ha exterminado a los que estaban antes o a los que están. Y el pueblo mapuche es un buen ejemplo de resistencia a eso en Chile. Ahora, felizmente estas nacionalidades, como tal vez Víctor quiera decir algo, en México están más o menos preservadas.